Paradigmas de investigación en psicología. ¿Cómo están, queridos tutores y compañeros que nos escuchan a través de este podcast? Mi nombre es Lady Dayana Castañeda y les doy la bienvenida a este nuestro podcast de la fase apropiación de los paradigmas de investigación en psicología. En este espacio se analizarán los principales paradigmas de investigación, donde estos paradigmas son esenciales para fundamentar los trabajos de investigación científica. Además, vamos a revisar los diferentes aspectos, como su influencia en las diferentes problemáticas sociales y su impacto en la generación de conocimiento. Para el desarrollo de este espacio tendremos la participación de Angie Paola Montoya López, quien nos presentará los principales paradigmas de la investigación en psicología, seguida de mi participación con el análisis sobre cómo estos paradigmas influyen en la comprensión de las diversas problemáticas sociales. Tenemos también a Víctor Alonso Machado, quien nos relatará una discusión generada en torno a los paradigmas emergentes y su impacto en la generación de conocimiento continuando nuevamente por mi parte con algunos ejemplos concretos de investigaciones que ilustran los diferentes paradigmas de investigación en psicología. Daremos por concluido el encuentro nuevamente con el compañero Víctor, quien nos hará una centralización de todos los conceptos antes estudiados. Bueno, cordial saludo. Voy a dar respuesta a la presentación de los principales paradigmas de investigación en psicología. Antes de empezar, quisiera conceptualizar un poco el concepto de paradigma. Según Flores 2004, un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él y sus diversas relaciones que esa postura permitiría con lo que se considera existente. Es una manera de ver o entender algo, ¿cierto? Según Guba y Lincoln 1994, existen 4 paradigmas que soportan los procesos investigativos. Esos paradigmas son el positivismo, el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. Y para que un investigador pueda situarse por uno de ellos, debe responder a 3 interrogantes. La pregunta ontológica: ¿cuál es la forma y naturaleza de la realidad? La pregunta epistemológica: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor o el posible conocedor y qué es aquello que puede ser conocido? Y por último, la pregunta metodológica: ¿cómo el investigador puede descubrir aquello que él cree que puede ser conocido? Ahora sí, a continuación voy a explicar de modo muy general los 4 paradigmas. Voy a empezar con el positivismo. Este es un paradigma cualitativo, empírico, analítico y racionalista. Sustenta sus investigaciones que tengan como objetivo comprobar hipótesis por medios estadísticos o determinar parámetros mediante expresiones numéricas. Evidenciamos cómo este paradigma no tiene en cuenta o no es relevante para él enfoques cualitativos, ¿cierto? Las ciencias exactas son el origen de este paradigma. Solo es válido lo que pueda investigarse. El saber científico se caracteriza por ser racional, objetivo y verificable. Continuamos con el pospositivismo. Es un paradigma también cualitativo. La realidad existe, pero no puede ser completamente comprendida. El investigador debe ser consciente de que sus valores o tendencias pueden influir en su investigación. Los hallazgos que se realicen bajo este paradigma deben ser comprobados con fundamentos teóricos que los respalden. Continuamos con el paradigma de teoría crítica. Es una investigación enfocada por una acción, reflexión, acción, que busca en el investigador generar un cambio y liberación de opresiones sociales. Poseen una visión holística y dialéctica de lo que se concibe como real. En su fenómeno de estudio, todos participan en el proceso investigativo. Su proceso investigativo se genera desde la práctica, buscando la transformación de estructuras sociales. Un aspecto importante que se debe manifestar sobre el paradigma crítico es que su base metodológica es la investigación-acción.
implica que esta forma de realizar la investigación sea realmente un puente entre la teoría y la práctica. Vemos entonces cómo ese enfoque, ese paradigma, no se enfoca solamente en estudiar o comprobar hipótesis, sino que busca también ponerlas en práctica y como decía, busca la transformación social de las personas, de esas estructuras sociales, ¿cierto? Que están implícitas a veces en opresiones sociales. Continúo con el constructivismo, este es el último paradigma. Este paradigma marca su aparecimiento en la búsqueda de contrarrestar las disciplinas naturales o exactas con las de tipo social. Hernández 2010 afirma que el constructivismo es un sustento para la investigación cualitativa. Algunos de sus principales postulados son: los resultados no pueden ser generalizados en forma ajena al contexto y el tiempo. La realidad se construye socialmente desde diferentes maneras de percibirla. Vemos entonces cómo este paradigma le da gran relevancia al contexto y a esas experiencias que se viven mediante la investigación. Para culminar, quisiera expresar algunas diferencias que logramos evidenciar en estos paradigmas estudiados. Una de las diferencias más notorias es que el enfoque positivismo y el pospositivismo se guían bajo la investigación cualitativa. Utilizan la recopilación de información para comprobar hipótesis mediante estrategias estadísticas, mientras que la teoría crítica y el constructivismo tienen un enfoque cualitativo que busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, incluyendo métodos centrados en el lenguaje, el interaccionismo y lo simbólico. Enfocándonos entre el positivismo y el pospositivismo, podemos decir que el positivismo sostiene que el conocimiento debe basarse en hechos observables y medibles, rechazando cualquier forma de conocimiento que no pueda ser verificada empíricamente. Es decir, para este paradigma todo debe ser comprobado para ser válido para la ciencia. Por su parte, el pospositivismo acepta que el conocimiento está influenciado por el contexto, creencias, valores y experiencias, por lo que la objetividad absoluta es imposible. Hablando de la teoría crítica y el constructivismo, vemos como la teoría crítica busca no solo entender la realidad, sino, como mencionaba anteriormente, busca transformarla. Su proceso investigativo se genera en la acción. Por su parte, el constructivismo se basa en el principio de que el saber del mundo se construye mediante el interaccionismo social. Dentro del análisis de cómo estos paradigmas influyen en la comprensión de las problemáticas sociales, digamos que estos paradigmas proponen diferentes marcos conceptuales y metodológicos, a partir de los cuales se pueden abordar diversas problemáticas sociales y que tienen cada uno de ellos sus propias características en relación a la ontología, epistemología y metodología, ¿cierto? Entonces, ellos hace que la influencia de estos paradigmas sean expresadas a partir de cuestiones como la formulación de las causas de los diferentes problemas, ¿cierto? La propuesta de intervención y el análisis de los resultados se ven entonces a partir de los diferentes paradigmas de investigación, donde mencionaré los más relevantes, identificando pues como cada una de sus consecuencias. Dentro del paradigma positivista tenemos entonces que si bien este se entiende desde la realidad como objetiva, es decir, algo que se estudia mediante datos medibles o comprobables, ¿cierto? Entonces, esto tiene como influencia en la problemática social que se fija en factores muy concretos, por ejemplo, la correlación entre la pobreza y el estrés, a partir de estadísticas como tal. Esto limita su campo de acción, puesto que no entra en el ámbito de lo subjetivo o de lo sistémico como estructura de poder. Por ejemplo, los estudios sobre la deserción escolar que se centran en las métricas de rendimiento académico en lugar de las relaciones familiares como tal.
Tenemos entonces dentro del paradigma interpretativo que su objetivo principal es comprender como la realidad de los significados, acentuando esta investigación especialmente en la subjetividad y el significado en el contexto, utilizando como métodos de investigación los cualitativos, como las entrevistas o las etnografías, centrándose pues como tal en comprender además las percepciones, intenciones y las acciones. Como influencia en la problemática social, se tiene, al tener una relación entre el investigador con el objeto de estudio como tal, se ocupa de las visiones individuales y de las culturas. Por ejemplo, las percepciones alrededor de la discriminación que tiene una comunidad como tal marginada. Este aporta pues soluciones específicas a los contextos, como por ejemplo los programas de salud mental, ya que estos pues tienen su base en los relatos de las comunidades y tiene algunas limitaciones, como por ejemplo la dificultad para la generalización a poblaciones más amplias. Bueno, dentro del paradigma crítico tenemos entonces que está pues como orientado hacia el cambio social y la justicia. Trata como de un enfoque que combina el análisis estructurales con participación activa de todas y cada una de las personas de la comunidad. Es decir, que promueve la reflexión crítica como un proceso de análisis. ¿Cierto? Entonces, este se ocupa de causas endógenas, por ejemplo, la desigualdad económica puede ser una de las causas de violencia, como una de las principales problemáticas sociales. Aporta también intervenciones donde se puede identificar potenciales procesos de cambio y emancipar a los sujetos emancipadores. Por ejemplo, investigaciones de acción participativa a partir de políticas educativas en el ámbito rural. Además de esto, la relación del investigador como objeto de estudio está influida por el compromiso en el proceso de cambio, por lo que el investigador como tal viene siendo considerado un sujeto más de la investigación. Desde el paradigma constructivista, ya que este comprende la realidad como una construcción social cambiante, donde intenta integrar pues como los enfoques mixtos, tiene como influencia en las problemáticas sociales la consideración de interacciones entre personas y el mundo social. Por ejemplo, cómo afectan las redes sociales a la autoestima de nuestros adolescentes. Se propone pues como modelos flexibles, por ejemplo, terapias centradas en resiliencia comunitaria para afrontar, por decir, desastres naturales. Tenemos entonces adicional a esto y por último los paradigmas conductista cognitivo, el cual es enfocado en conductas observables, procesos mentales que si intervienen utilizando técnicas experimentales, reafirmando pues como la pertenencia y las aplicaciones de modificación de la conducta. La influencia de este paradigma conductista, entonces elabora intervenciones prácticas, como por ejemplo programas de reducción de la ansiedad mediante técnicas de exposición. Se da pues un punto de crítica donde se subestiman temas como el de la adicción, por ejemplo, mediante el análisis de adicciones desde el sujeto y no desde las políticas públicas como tal. Durante mucho tiempo, la psicología se basó principalmente en paradigmas positivista y busca la verdad objetiva mediante métodos científicos tradicionales. Si bien en este enfoque fue fundamental para el establecimiento de la psicología como ciencia, también presentó limitaciones, ya que ignoraba la subjetividad en contexto social y cultural e incluso en las emociones humanas. Pero hoy en día estamos experimentando un cambio. Nuevos paradigmas, como el paradigma interpretativo, el paradigma crítico y el paradigma compuesto, han sugerido para desafiar la idea de una realidad única y ofrecer una visión más holística de la humanidad. Por ejemplo,
El paradigma interpretativo enfatiza las experiencias subjetivas y da espacio a la voz individual. Por un lado, el paradigma crítico intenta comprender cómo el poder, la ideología y la cultura influyen en nuestros comportamientos y pensamiento. Por otro lado, el paradigma de la complejidad nos anima a comprender a los humanos como parte de sistemas dinámicos e interconectados. Estos nuevos descubrimientos no se han examinado previamente, pero complementan nuestra capacidad de investigación y nos permiten comprender los aspectos psicológicos en su totalidad. No obstante, los paradigmas emergentes presentan una oportunidad para redefinir la conciencia psicológica y hacerla más integral, contextualizada y humana. Como futuros profesionales, es fundamental reflexionar sobre estos nuevos teóricos de marcos. Podemos construir una psiquiatría profesional crítica y comprometida con la realidad. Dentro de estos paradigmas encontramos entonces algunos ejemplos concretos de diferentes investigaciones que los ilustren. Entonces, digamos que dentro del paradigma positivista podemos encontrarnos un estudio cuantitativo que puede establecer relaciones causales entre agentes químicos y enfermedades mediante métodos experimentales y análisis estadísticos. Otro ejemplo de este paradigma podría ser una investigación que verifica, por decir, la relación existente entre horas de estudio y el rendimiento escolar de un estudiante, sirviéndose de pruebas estandarizadas e instrumentos de tipo cuantitativos. Por el lado del paradigma interpretativo, en cambio, encontramos investigaciones cualitativas, las cuales exploran como tal las experiencias y las percepciones de pacientes, pues como con respecto a la enfermedad crónica y la calidad de vida de este paciente. Se utilizan entrevistas en profundidad con el método de recolección de datos. Un segundo ejemplo como para este paradigma interpretativo podría ser como la etnografía que explora la integración social de los inmigrantes en un barrio determinado. Em, Esta investigación es tradicionalmente basada en la observación participante y diversas narrativas. En el sentido del paradigma crítico, entonces, nos podemos encontrar ante estudios que exploran las desigualdades del acceso a la atención médica en distintas clases sociales, siendo su objetivo principal como promover cambios en las políticas de salud pública. Otro ejemplo, podemos relacionarlo entonces con una investigación de acción participativa volcada a la emancipación de las mujeres víctimas de la violencia de género, donde pues en este se incluirían las comunidades en el diseño de posibles resoluciones de dicha problemática. Y finalmente, en el paradigma conductista, podemos tener un estudio en un laboratorio que analice el condicionamiento operante con el objetivo de observar cómo las recompensas o los castigos afectan al comportamiento de niños en la escuela. Esto desde la observación directa o la experimentación tradicional. Y para finalizar con un ejemplo relacionado al paradigma conductista, este podría estar basado en la modificación de conductas disruptivas en el aula, usando algunas técnicas de refuerzo positivo. En conclusión, gracias por acompañarnos en nuestra exploración de los paradigmas de investigación en psicología. Hoy recordamos una vez más que no existe un único método para comprender la mente y el comportamiento humano. Desde los enfoques positivistas que buscan la objetividad y la medición hasta los paradigmas interpretativos, críticos y de complejidad, cada uno ofrece perspectivas valiosas y esenciales. Es importante que el estudiante de psicología reconozca que estos paradigmas no compiten entre sí, sino que complementan, es decir, cada paradigma nos ayuda a responder diferentes preguntas sobre las personas,
sus contextos y sus experiencias. Los animamos a que continuamente pregunten, aprendan, exploren nuevas vías de investigación y desarrollo del conocimiento. Nos vemos a la próxima.